Buen día para todos. Vamos a seguir con el tema de funciones. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las funciones uno a uno y también vamos a hablar de las inversas de las funciones. Veamos, para entender básicamente qué es una función uno a uno, vamos a tratar de hacer esto de una forma sencilla, una forma gráfica. Veamos. Nosotros sabemos de una función que esa función tiene un dominio. Conocemos el dominio de la función y también definimos que podemos definir su rango. Y entonces decimos qué valores metemos al dominio. Nosotros debemos definir qué tipo de función estamos hablando. Y entonces decimos, podríamos tener valor un x1, un x2, un x3 y un x4. Y cuando nosotros evaluamos entonces esa función, evaluamos esos valores, en una función, nosotros ya sabemos que definimos un f de x. ¿Sí? Obtenemos todos los valores que se reflejan en el otro lado. Y entonces decimos, aquí se podría reflejar un valor A, un valor B, un valor C y un valor D cualquiera. Y entonces decimos que a x1 le corresponde el valor de A. Como reflejo, a x2 le corresponde el valor de B como reflejo, a x3 valuado en F le corresponde el valor de C y a x4 valuado en F le corresponde el valor de D. Esa sería la primera suposición. Hagamos otra. Y entonces decimos otra vez que tenemos nuestros dos conjuntos. Y de nuevo tenemos nuestros valores. x1, x2, x3 y x4. Pero ahora obtenemos tres valores. Y entonces eso quiere decir que si nosotros evaluamos acá para una función g, decimos a x1 le corresponde el valor de a. Pero a x2 también le corresponde a. A x3 le corresponde b. Y a x4 le corresponde el valor de c. Y entonces veamos qué está pasando acá. Decimos, cuando yo evalúo f de x1 y cuando yo evalúo f de x2, ¿sí? Si evalúo f de x1 y evalúo f de x2, yo me doy cuenta que la función valuada en x1 es a y que la función valuada en x2 es b, y entonces eso me dice que la función valuada en x1 no es igual a la función valuada en x2. Y entonces eso me lleva a concluir también que x1 no es igual a x2. Pero ahora veamos qué pasa acá. Ahora vemos acá y nos dice, tengo a f de x1 y tengo a f de x2. Y entonces cuando evaluamos decimos que f de x1 es a y que f de x2 también es a. Y entonces eso nos dice que f de x1 es igual a f de x2. Y entonces básicamente nosotros podríamos
concluir que una función 1 a 1 va a tener la característica que f de x1 no debería ser igual a f de x2. Y esto dicho de una forma más sencilla, que para cada valor de x corresponde un valor diferente en el contradominio, ¿sí? O sea que para x1 corresponde a, para x2 b. Lo que estamos tratando de querer dar a entender es que dos valores diferentes en el dominio no pueden tener la misma imagen, ¿sí? Entonces, si tienen la misma imagen, decimos esto no es 1 a 1, mientras que esto es una función 1 a 1, ¿sí? Se tendrían que cumplir entonces esas condiciones, se tiene que cumplir esa condición para que nuestra función sea 1 a 1. Entonces, como vemos, este tema no es un tema complicado, ¿sí? Entonces nos dice otra forma de determinar si su función es 1 a 1 es el definir esta parte que está acá. F de x1 y f de x2 nos debería de llevar a concluir que x1 es igual a x2. Y esa sería otra forma de probar que nuestra función es 1 a 1. Hay una tercera forma de probar que nuestras funciones sean 1 a 1. Y la otra tercera, o sea, esta es la primera opción, es analizar sus valores. La segunda es hacer esta prueba. Y la tercera es usar un método gráfico. Y específicamente nos referimos a hacer la prueba de la recta horizontal. ¿Qué es hacer la prueba de la recta horizontal? Veamos. Nosotros ya sabemos que si estamos analizando una función f de x cualquiera, nosotros la podemos representar a partir de su gráfica, ¿sí? Y entonces nosotros decimos, analicemos la gráfica de una función y la gráfica de esa función tiene esta característica. Y entonces ahora tracemos una recta horizontal, ¿sí? Y si nosotros trazamos una recta horizontal, nos vamos a dar cuenta de que esa recta toca a la función f de x, ¿sí? Si esta es mi función f de x, decimos, esa recta horizontal está tocando a la función f de x en más de un punto, ¿sí? Y entonces eso me lleva a concluir podemos concluir una situación acá. Nosotros decimos, aquí hay un valor x1, ¿sí? Aquí hay un valor x2 y aquí hay un valor x3. Veamos a qué nos llevan estos valores. Cuando yo evalúo x1, ¿sí? Si yo evalúo x1, el reflejo me lleva al punto en y. Cuando yo evalúo la función en x2, me lleva al mismo valor de y. Y cuando evalúo la función en x3, el reflejo me lleva hacia el mismo valor de y. Eso estamos diciendo que este punto y este punto y este punto, que son puntos diferentes de x, ¿sí? Sería un x1, un x2 y un x3. Ese x1, ese x2 y ese x3 van a tener la misma imagen, ¿sí? Van a reflejarse en el mismo valor de y. Y entonces estamos concluyendo de que para x1 existe un valor de y, pero para x2 existe el mismo valor de y que para x3 existe el mismo valor de y. Entonces estamos diciendo, para x1 existe un valor de y, para x2 un valor de y para x3 existe el mismo valor de y. Y entonces concluimos que esto no es
1 a 1, ¿sí? Entonces, eso no es 1 a 1. ¿Por qué razón? Ya dijimos, porque para diferentes valores de x tenemos el mismo valor de y. Entonces, veamos. ¿Qué pasa si mi función fuera esto? Y yo trazo una recta horizontal acá. Y entonces digo, existe un x1. De tal forma que cuando yo evalúe este x1 tiene un reflejo en y1. Pero nos damos cuenta, para esta recta no existe, para este valor de esta recta que pasa exactamente por y1, no existe ningún otro valor. Y entonces, si yo trazara otra recta, yo digo que ahora debería existir un valor x2 que me lleve a un y2. Entonces, para x1 existe un y1, para x2 un y2, y no importa cuántas rectas horizontales trace, cada una de esas rectas va a reflejar a un valor diferente de x, un valor diferente en y. Y entonces decimos si es una función 1 a 1. Entonces ya podemos nosotros concluir acá. Nos dice que nosotros entonces en algún momento nuestras funciones que no sean 1 a 1 las podríamos convertir en funciones 1 a 1. ¿De qué forma? Veamos. Tenemos esta función acá. Y esta es y es igual a x cuadrado. Y entonces decimos, si nosotros trazamos una recta horizontal, va a tener la condición de que lo que nosotros probemos acá en menos x va a tener el mismo valor que cuando lo probemos en el valor de x. ¿Sí? O sea, el x negativo va a ser igual al x positivo. ¿Por qué razón? Porque está siendo elevado a un número par, a una potencia par. Y entonces lo que nos hace la potencia par es, no importa que nosotros le metamos negativo, no lo va a volver un positivo. Entonces decimos, esa es una función que no es 1 a 1. ¿La podemos volver 1 a 1? Sí, si nosotros restringimos su dominio. ¿Sí? Entonces, a restringir el dominio, yo puedo hacer que esto que no era 1 a 1 se vuelva 1 a 1. ¿De qué forma? Veamos. ¿Quién era el dominio? El dominio era el conjunto de todos los números reales. Yo le podría meter cualquier valor negativo o cualquier valor positivo que la función cumple. ¿Cómo podemos hacer para que esa función se vuelva 1 a 1? Y entonces decimos que la función y es igual a x cuadrado, pero yo necesito que los valores que yo evalúe estén entre 0 e infinito. Y entonces básicamente yo le estoy diciendo, mire, evalúeme la función solo para los valores positivos. Y entonces con eso yo le estoy diciendo, mire, lo único que me interesa de la función es esta parte. ¿Sí? Esta parte ya no me interesa. Y entonces el análisis de mi función va a ser ingresar únicamente valores positivos acá. Entonces los únicos valores de x que yo podía ingresar son los que estén de este lado. Y esto me va a dar entonces la gráfica únicamente de esta parte. Y entonces si yo trazo una recta horizontal para esta parte, lo único que voy a tener yo es para cada valor de x que esté acá, voy a obtener un valor de y. Y va a tener una única imagen. ¿Por qué razón? Porque yo no estoy evaluando ningún número negativo. Y entonces, bajo esa condicionante, yo hago que una función que no era 1 a 1, ahora se vuelva una función 1 a 1. Entonces lo único que hice fue restringir su dominio. Entonces,
ya que vimos la parte de teoría de este tema, hagamos un ejercicio que nos permita tener o aclarar un poco la conceptualización del tema. Y entonces veamos. Nos dicen que determinemos si la función x a la 4 más 5 entre 0 menor o igual a x y x menor o igual a 2 es una función 1 a 1. Lo primero que podríamos hacer es, dijimos, a partir de esta condición, lo primero que hacemos es evaluar x y ver qué valor obtenemos en y. Entonces, ¿qué opciones tenemos para x? O sea, si hacemos la primera prueba, decimos, ¿qué opciones tenemos para x? Para x nos dice que tenemos, para x, tenemos la opción de evaluarla para 0, tenemos la opción de evaluarla para 1 y tenemos la opción de evaluarla para 2. ¿Por qué nos decía que 0? Desde 0 hasta 2, y como es menor o igual, incluye el 0 e incluye el 2. Y entonces veamos, cuando evaluemos para 0 la función, esto es 0 a la 4 más 5, ¿sí? Y entonces decimos, cuando lo evaluamos para 0, nosotros obtenemos en y un valor de 5. Luego, cuando lo evaluemos para 1, decimos 1 a la 4 es 1, más 5 obtenemos un valor de 6. Y luego cuando lo evaluemos para 2 decimos 2 a la 4 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, más 5, 21. Y entonces vemos, cuando lo evalúo para x1 obtengo y1, para x2 obtengo y2 y para x3 obtengo y3. Y ninguno de los tres valores y se repiten. Entonces, bajo la primera condición decimos es 1 a 1. La siguiente es, hagamos su gráfica. Si hacemos su gráfica, decimos, esto es 0, esto es 1 y esto es 2. En y tenemos 5, 10, 15, 20, 25. Y nos dice, cuando es 0, esto es 5. Luego nos dice, cuando es 1, esto es 6. Esto básicamente está por acá. Y cuando es 2, es 21. Cuando es 2, es 21. Y entonces nosotros decimos, esto tiene básicamente esta forma que está acá. Y entonces tracemos una recta horizontal, ¿sí? Si trazamos una recta horizontal, decimos, a este valor le corresponde un único valor acá. Entonces decimos, la recta horizontal corta la función en un solo punto. Y entonces nuestra segunda conclusión es 1 a 1. Hagamos la tercera prueba, ¿sí? Estamos haciendo las tres, pero podemos hacerla con cualquiera de las tres, pero estamos demostrando las tres pruebas que habíamos demostrado. Entonces la tercera prueba decía, si la función valuada en x1 es igual a la función valuada en x2, quiere decir que x1 debería ser igual a x2. Y con eso podríamos comprobar si la función es 1 a 1. Entonces veamos. La función es x a la 4 más 5. Entonces evaluemos la función en x1. Entonces decimos x1 a la 4 más 5 debería ser igual a x2
a la 4 más 5. Entonces veamos, tenemos 5 de los dos lados, entonces restar 5. Si restamos 5, decimos x1 a la 4 más 5, restar 5, menos 5. Debería ser igual a x2 a la 4 más 5, restar 5. 5 se va con 5 y 5 se va con 5. Entonces decimos que tenemos un x1 a la 4 es igual a x2 a la 4. Como están a la 4, le aplicamos la función inversa. Decimos raíz cuarta. Al sacar raíz cuarta decimos la raíz cuarta de x1 a la 4 debería ser igual a la raíz cuarta de x2 a la 4. Entonces raíz cuarta elimina raíz cuarta y entonces concluimos que x1 es igual a x2. Y por tanto también concluimos que la función es 1 a 1. ¿Cuál es la característica? Que esta función x1 es igual a x2 es 1 a 1 y garantizamos de que la función es 1 a 1 también, no importando qué condición tengamos, ¿sí? Entonces garantizamos esto y garantizamos esto. Y entonces de esa forma nosotros podemos garantizar que nuestras funciones son 1 a 1. Entonces con eso ya tendríamos definida la parte de funciones 1 a 1. Y entonces veamos, ya estamos con esta parte acá. Ya vemos cómo podemos nosotros determinar si nuestras funciones son 1 a 1 a partir de que la evaluamos para algunos valores de x. La siguiente es para esos valores de x graficamos, ¿sí? Para los valores de x que definimos, graficamos y hacemos la prueba de la recta horizontal. Y la tercera opción es evaluémoslo por medio de el teorema de comparación. Comparamos para x1 y para x2 y definimos esta parte. Entonces ya tenemos